Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. En esta hora le damos gracias al Señor porque nos presta la vida y nos da el privilegio de poder estudiar una vez más la bendita palabra de nuestro Señor. Usted que está ahí en su trabajo, en su casa, con su familia, donde quiera que usted nos sintonice, sea bienvenido en esta hora. Le damos gracias al Señor. Vamos a orar para que Él nos bendiga por medio de su palabra. Únase conmigo y oremos al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, habitas en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu gran amor y bondad hacia nuestras vidas. Te pedimos, Dios amado, que nos hables por medio de tu palabra. Vamos a estudiar tu palabra, Señor, y te pedimos que seas tú quien nos dé sabiduría para poder discernir, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora. Padre, bendice a todos aquellos que se detienen, Señor, a estudiar tu palabra, a escuchar tu palabra. Bendícelos en gran manera, bendice sus hogares, sus familias. Que tu presencia, oh Dios, sea sobre cada uno de ellos, bendiciéndoles en gran manera. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, el tema que quiero compartir es, que ustedes lo tienen ahí en pantalla. Ahí lo tienen, dice, ¿por qué se dan las divisiones? Leamos ahí en el capítulo número 10 del libro segundo de las Crónicas, versículo número 12, que es el versículo donde nos quedamos. Leímos hasta el 11 la última vez. Vamos a leer en el versículo número 12. Dice: vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey les respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey, diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Isaí? Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas, mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adorán, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Amados hermanos, quiero compartir este tema y es tremendo, es un tema bastante difícil de digerir, más que todo cuando uno espera que dentro de lo que son las diferentes iglesias, los diferentes grupos o sí, todos aquellos lugares donde se ejerce la autoridad, pues haya un desarrollo normal de todas las situaciones y que todo funcione de la mejor manera. O sea, a nadie le parece bien el que un grupo se divida, que hayan desacuerdos dentro de lo que son las iglesias y los diferentes lugares donde se ejerce la autoridad. Más bien lo que uno anhela es, y más que todo si es la iglesia, ver la gloria del Señor, que haya unidad, que haya respeto, que haya obediencia. Pero todo eso, amados hermanos, pasa por un proceso, y ese proceso es de que el liderazgo tiene que jugar un papel muy determinante dentro de lo que son las buenas relaciones que se dan dentro de las iglesias, para que la hegemonía, la armonía, la unidad pueda prevalecer. Se deben de tomar medidas muy importantes para poder desarrollar bien el liderazgo y que las cosas funcionen de la mejor manera, de acuerdo como la palabra de Dios lo enseña. Jesús dijo: en esto conocerán
que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. ¿Y cómo es que el mundo puede ver ese amor, ese compañerismo, ese respeto? Es precisamente en las buenas relaciones que dentro de la iglesia se desarrollan, y puede ser también en una empresa, puede ser en un partido político, puede ser en una nación, puede ser en las naciones, es decir, en todos los aspectos de la vida hay, hermanos, requisitos o procesos que se deben de llevar a cabo para que las cosas funcionen. Cuando no se dan las condiciones es que se dan este tipo de fricciones y este tipo de problemas. Como lo hemos venido viendo, Dios en su misericordia ha diseñado un esquema de organización a través del cual las cosas funcionan, el liderazgo funciona. Pero cuando no hay o no se toman en cuenta esas medidas y esa organización que la Biblia señala, es entonces cuando empiezan a haber fricciones, empiezan a haber problemas. Como acá lo hemos leído, usted leyó y tal vez se ha detenido a ver los otros estudios, hemos visto cómo Dios provee consejeros a la vida de los líderes para que puedan desarrollar un buen trabajo dentro de lo que es el liderazgo, ya sea en el pueblo de Israel y en el caso pues de nosotros que estamos en la iglesia. Dios también ha diseñado ese sistema para que funcione la iglesia. Acá estamos con Israel y vemos el momento cuando Israel se divide. Aparece el reino del norte, prácticamente formado por Israel, y también el reino sur, que es formado por Judá y la tribu de Benjamín. Prácticamente se divide entre 10 naciones y 2 naciones. Jeroboam queda con el reino del norte, Israel, y Roboam se queda con el reino sur, que es Judá y parte de Benjamín. Entonces estamos, hermanos, ante una situación donde el primer elemento que falla para poder ejercer un buen liderazgo, y por qué se da la división del pueblo de Israel, aunque vamos a ver acá que había un propósito de parte de Dios, es decir, Dios en su plan soberano había determinado que esto se diera, pero la responsabilidad siempre la llevarán aquellos que ejercen autoridad, que ejercen liderazgo dentro de lo que son las naciones y dentro de lo que es la iglesia. Entonces aquí estamos viendo cómo Roboam, a petición del pueblo, que habían visto ya y habían tenido la mala experiencia con Salomón, ellos querían que se les aliviara la carga tributaria, el maltrato inhumano que se les había dado, y entonces ahora ellos quieren ver una organización diferente, un liderazgo diferente, un liderazgo comprensivo de misericordia hacia ellos. No obstante, la escritura da aquí las razones, y la primera razón que da por la cual se da la división es precisamente que el rey Roboam deja el consejo de los ancianos que habían tenido experiencia en el consejo hacia su padre Salomón, y entonces ahora él va a tomar el consejo de los jóvenes. Quiero detenerme acá un poco, y es que muchas veces el consejo de los que ya de alguna manera tenemos una trayectoria dentro de lo que es el liderazgo de la iglesia, muchas veces no se toma en cuenta, y eso es un error, porque muchas veces consultamos con personas que probablemente no han pasado por experiencias dentro de la vida, dentro del liderazgo, y entonces cuando nosotros anulamos a aquellos que por su edad, su tiempo, su experiencia han tenido esos choques y han tenido que tomar decisiones, y eso les ha dado a ellos o les da a ellos la experiencia para poder aconsejar a aquellos que van empezando en el liderazgo y que quieren hacer las cosas de la mejor manera. Cuando se anula ese rubro, ese segmento de personas que tienen ya una trayectoria, estamos corriendo el peligro de cometer errores gravísimos como líderes. Siempre tiene que haber algo que se complementa. En la juventud está la fuerza, está el dinamismo, está todo lo que es novedoso, hay apertura para nuevos proyectos,
pero no se debe de descartar la experiencia de aquellos que han cruzado o que han pasado ya una buena trayectoria. Entonces el primer error que comete Roboam es no escuchar al pueblo. Les dice que lleguen dentro de 3 días, pero ahora dentro de 3 días él ya tomó su decisión, y la decisión la ha tomado en base al consejo de los jóvenes, al consejo de aquellos que le servían a él, con los que él se había criado. Y el consejo que ellos le habían dado, aunque él sabía precisamente que era duro, que era como echarle más leña al fuego, como tocar la llaga, abrir las heridas que el pueblo tenía, él no escucha a los consejeros, a los ancianos, sino que él escucha a los jóvenes. Lo leemos acá, dice: vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey les respondió ásperamente. Oiga, ásperamente, es decir, una forma golpeada, una forma dura. Y yo pienso, amados hermanos, que las ovejas no se merecen eso. La gente se merece ser escuchada, ser atendida, atenderle en sus necesidades, en sus problemas. Eso es el liderazgo. A eso hemos sido llamados, a atender a las personas. Cuando las ovejas se sienten protegidas, amadas, respetadas por su líder, por su pastor, es entonces cuando ellas voluntariamente hacen la obra del Señor y la harán con efectividad. Pero acá tenemos a un rey que les está hablando ásperamente, es decir, está hiriendo, está golpeando. Su sensibilidad, la susceptibilidad de ellos está muy débil, es decir, que ellos están muy sensibles porque han sufrido mucho y ahora esperan que su líder cambie. Entonces dice acá: les habló ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. Dejó, anuló, hizo a un lado el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Qué le había dicho Dios a través de Ahías? En el capítulo 11, versículo 29 del libro primero de los Reyes, usted puede encontrar qué era lo que le había dicho Ahías a Jeroboam. Le había dicho: tú vas a ser rey de 10 ciudades, de 10 tribus. Es decir, que ya estaba advertido que eso iba a suceder, pero ahora se está dando el desenlace. ¿Y por qué se va a dar ese desenlace? Repito, ¿estaba dentro del propósito de Dios? Sí, aquí lo está señalando, pero las causas, las consecuencias las van a llevar los que en el momento están ejerciendo su liderazgo, están ejerciendo mal su liderazgo. Dice acá que no escuchó. El no escuchar a otras personas, eso es terrible, es grave. Siempre los líderes o los buenos líderes deben de aprender a escuchar el clamor del pueblo, el clamor de las personas. Líderes políticos, líderes religiosos, todos aquellos que estamos como autoridades, debemos de aprender a escuchar a los demás. Debemos de aprender a escuchar sus necesidades y a dar soluciones a lo que aqueja la vida de ellos. Cuando no se dan soluciones, es entonces cuando empiezan los problemas, existe el descontento y eso está propenso a una fricción, a una división, no meramente emocional, sino ya ahora en una forma geográfica, en una forma de las tribus que se van a dividir. Dice la Biblia que cuando Israel vio eso, si hay una actitud negativa, va a ocasionar o producir una respuesta negativa. Dice el versículo 16: y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Es decir, ¿en qué sentido vamos a mantenernos unidos a David? O sea, la historia de David podía ser buena como un buen rey, pero ahora hay fricciones que ya no les permitirán a ellos el poder mantener esa unidad, esa hegemonía. Por eso dice: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia?
con el hijo de Isaí, en el hijo de Isaí, y dicen ellos esta expresión que es una figura del lenguaje: Israel, cada uno a sus tiendas. Prácticamente está diciendo, ahora nos dividimos, nos apartamos de este liderazgo, nos apartamos, nos vamos a dividir, es decir, en el sentido de que ya no lo verían como una autoridad. Y dicen ellos: David, mira ahora por tu casa. O sea, si Roboam era prácticamente nieto de David, ahora dice, si por respeto nosotros nos habíamos mantenido unidos a todo lo que era el linaje de David, ahora que se quede el linaje de David. Y dice, y cada Israel, cada quien a su tienda, o sea, cada quien váyase a sus casas. Así dice, se fue todo Israel a sus tiendas. O sea, se apartaron, se dividieron. ¿Y qué ocasionó esto? Dice el 17, mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. O sea, se creó el reino del sur. Y dice el 18, envió luego el rey. Fíjense, otra decisión. Aquí empiezan las decisiones equivocadas, donde a la fuerza se quiere imponer el liderazgo, donde a la fuerza se quiere ejercer autoridad, y eso lleva a cometer delitos, atropellos de los derechos humanos, atropellos a aquellas áreas donde la misma escritura nos señala que debe de haber un respeto. Dice acá, envió luego el rey Roboam a Adorán, que tenía cargo de los tributos, o sea, el que recogía los tributos, y lo envía. Dice, lo envía, pero le apedrearon los hijos de Israel. Es decir, ahora el corazón de Israel ya no está con Roboam, pero él quiere seguirse beneficiando de los tributos, y él manda a traer el tributo, pero Israel lo apedreó. O sea, ahora se va a dar una cuestión bien grave, porque ahora ya hay muerte producto de esa ruptura, de esa división, porque él quiere seguir recaudando el tributo, los impuestos de ellos, cuando él mismo no ha propiciado un ambiente de hegemonía, de paz, de tranquilidad, para que el pueblo esté contento y pueda servirles y puedan dar sus tributos con toda libertad. Dice acá que lo apedrearon, y dice que se apresuró el rey Roboam y subiendo a su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Es decir que fue una cuestión bien tremenda, una cosa llevó a la otra. El maltrato, el no escuchar al pueblo, el no escuchar a los ancianos, el tomar ahora acciones drásticas de quererse beneficiar del pueblo cuando él no había querido servir. El Señor dijo, lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así haced vosotros con ellos. No podemos esperar que la gente se mantenga unida, que la gente trabaje, que la gente sirva, cuando no se están atendiendo a sus necesidades. Que Dios nos libre y nos ayude para poder tomar buenas decisiones, no desechar las peticiones del pueblo, sus necesidades, no hacer caso omiso a sus necesidades, el no escuchar a los ancianos, el cuidarnos de recibir consejos inadecuados. La Biblia dice que en las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si nosotros nos dejamos guiar por el consejo malo de personas que no tienen temor a Dios y que siempre lo que quieren es hacer lo que ellos quieren, terminaremos mal. Terminaremos maltratando al pueblo, como en el caso de Roboam. Que Dios nos ayude para que no se den divisiones dentro de las iglesias, dentro de ninguna área, para que la hegemonía se mantenga y que podamos servir al Señor con todo nuestro corazón. Más adelante vamos a ver lo que Roboam empieza a hacer. Empieza a querer destruir al pueblo del Señor, y ese principio es muy malo, porque muchas veces los líderes toman malas decisiones, hay rupturas, hay divisiones, hay separaciones de grupos, y entonces empieza a cernir aquel espíritu de odio, aquel espíritu de envidia, el desechar a sus hermanos, aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Pero eso lo vamos a ver en el próximo tema. Así de que Dios nos ayude para evitar las divisiones
dando un buen trato a las ovejas, ejerciendo un buen liderazgo, prestando oído, usando la democracia para escuchar a aquellos que por su edad ya tienen una experiencia para poder tomar decisiones. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a través de la vida de este rey Roboam podemos ver, Señor, cuántos errores se cometen al no prestar atención a las necesidades del pueblo, al no, Señor, escuchar el consejo de los ancianos, de aquellos que tienen una trayectoria dentro de tu obra, y el dejarnos llevar por el consejo de jóvenes que, Señor, no tienen experiencia y que nos llevan, Señor, a tomar decisiones equivocadas. Señor, ayúdanos a no maltratar al pueblo, ayúdanos a servir a tus ovejas, ayúdanos y guarda nuestros corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice, Padre, a todos aquellos que tienen ese principio y deseo de servir a los demás. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice cada ministro, cada pastor que ejerce su liderazgo, que hace tu obra, Señor, en atender a tus ovejas. Bendícelos y guárdalos en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. A ti sea el honor y la gloria, hoy y por siempre. Gracias, Señor. Amén. Gracias por su atención, amados hermanos. Les pido ahí que se suscriban al canal de su servidor, Retornando a las Escrituras en YouTube. Suscríbase, ahí hay mucha palabra de Dios, muchos estudios de la palabra que le pueden servir. Hay más de 270 mensajes ya para que usted pueda recibir la palabra de Dios. Son diferentes los predicadores. Ahí usted puede recibir mucha edificación para su familia, su liderazgo, su ministerio. Todas las áreas se están tratando de cubrir para que usted sea bendecido. Comparta la palabra de Dios con sus amigos para que ellos puedan ser edificados también. Que Dios me los bendiga y tengan un buen día.